Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su espacio, el Observatorio Educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este esfuerzo del Magisterio Nacional por orientar a la ciudadanía sobre un tema tan importante como la educación. Hoy en día, la educación dominicana continúa en crisis. A pesar de más de una década de inversión y gasto en el 4% por la educación, que fue una conquista de la clase docente y de toda la sociedad dominicana, continuamos en los últimos lugares de calidad educativa y con una educación que cada vez más parece más incierta. En tal sentido, en esta noche estaremos refiriéndonos a un factor que incide preeminentemente en la calidad de la educación. Y ese factor es la calidad de la formación de los docentes que imparten educación pública en la República Dominicana. El docente es uno de los factores más importantes en la calidad de la educación. Pero es para esto necesario que haya una correlación entre las políticas de formación docente del país y la calidad a la que se espera llegar en la educación pública. Por esto, en esta noche, vamos a analizar qué rol juega el docente en los aspectos ligados en la calidad de la educación. Veamos en pantalla. El artículo 59 de la Ley General de Educación expresa que constituyen parámetros determinantes de la calidad educativa 13 factores. De estos, 3 son responsabilidad y son pertinentes a los docentes. El primero, que es el literal A, hace referencia al rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. En el literal G se mencionan las características personales y profesionales de los educadores, su calidad de vida y las facilidades de que dispongan. Y en el artículo L está la orientación educativa y profesional. Sin embargo, si vemos el literal G, además de las características personales y profesionales de los educadores, que son realmente adquiridas a través de la formación docente y continua, también tenemos aspectos como la calidad de vida de los docentes y las facilidades de las que estos dispongan como factores asociados a la calidad de la educación. Volvemos acá. En tal sentido, entonces, hay que entender que es muy importante el rol que juega el docente, pero que este rol no se debe únicamente al esfuerzo de sí mismo. Con relación al tema de la calidad educativa, hay un aforismo internacional que dice que ningún sistema educativo es superior a la calidad de sus docentes. Sin embargo, lo que hemos visto por años en la República Dominicana es que en realidad ningún docente puede ser superior a la calidad del sistema en que trabaja. Si veamos en pantalla nuevamente, el 70% de los factores asociados a la calidad de la educación dependen esencialmente de las autoridades educativas. Hay un 23% de esos factores que son comunes entre los docentes y las autoridades. Y hay un 16% de esos factores que también dependen de la familia, en la cual incide en la familia. Pero cuando analizamos los aspectos ligados a la calidad de la educación y vemos el rol del docente, podemos entender, en verdad, que el docente es esencial. No obstante, el desarrollo profesional de los docentes es también multifactorial y es contextual. Quisiera que analicemos ahora el presupuesto del año 2023 del Ministerio de Educación y sus dependencias, para que entendamos algo muy importante. ¿Qué % del presupuesto de educación se dedica al desarrollo profesional de los docentes, ya que se predica que los docentes son tan importantes? Veamos en pantalla. Como vemos acá, en este año, el Ministerio de Educación tiene un total de 275,000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 275 billones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación apenas invierte el 2.2% en el desarrollo de los docentes.
en lo que se llama desarrollo profesional. Esto se hace a través de sus dos institutos, el INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, y el ISFODOSU, que es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Llama mucho la atención que se predique tanto la importancia de la formación docente y de su desempeño y que apenas se invierta anualmente un 2% del presupuesto de la educación dominicana en la formación docente, en el desarrollo profesional docente. También en este cuadro, aprovechando la oportunidad, llama mucho la atención que lo que es investigación educativa se invierta menos del 1% del presupuesto anual del Ministerio de Educación, el IDEICE, el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Si deseamos tener mejores docentes y deseamos tener mejor educación, es imprescindible invertir más en investigación educativa y también en la formación y en el desarrollo profesional de los docentes. Entonces, si el docente es algo tan importante, un factor tan ligado a la calidad de la educación, ¿por qué se invierte tan poco en su desarrollo profesional? Usted junta la investigación educativa con el desarrollo profesional docente y lo que se invierte en estos, y no pasa del 2.5% del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Por lo tanto, podemos colegir que se espera mucho del docente, pero se invierte muy poco en este. Y estamos hablando de factores apenas como la formación docente, el desarrollo profesional. En tal sentido, en esta semana hemos visto en los medios de comunicación que se ha publicado la aprobación de un nuevo marco de formación docente. Este marco de formación docente, que concierne a la normativa 2015-09, ha estado en debate durante varios años. Este es el marco de formación docente que aspira a la formación de docentes de excelencia. Pero de nuevo, esto ha sido objeto de mucho debate. Primeramente porque desde múltiples filosofías educativas se entiende que la excelencia educativa no se adquiere meramente en la formación inicial. Un docente atraviesa varias etapas de desarrollo profesional. Primeramente está la formación inicial, que es la que se adquiere en la universidad cuando se estudia la carrera. Luego hay un tramo que es el ingreso a la carrera a través del concurso. Luego vienen las evaluaciones de desempeño. Luego está la acreditación y certificación del docente. Pero toda la literatura especializada, los estudios, las investigaciones internacionales demuestran que la excelencia del docente no se adquiere simplemente en la formación docente inicial, que un docente de excelencia no se hace en la universidad simplemente, porque ese es apenas el primer tramo de su carrera. Lo que en realidad desarrolla un docente de excelencia está en la práctica docente, una vez está en el sistema insertado. Sin embargo, lo que quiero resaltar al respecto es lo siguiente. Veamos en pantalla. La Ley General de Educación, en su artículo 129, establece la creación del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio como un órgano descentralizado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, el cual, establece la ley, tendrá como función coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional, para cumplir con las finalidades y funciones con todas las instituciones de educación superior y otras de carácter científico o cultural, sean estas nacionales o internacionales. Si vemos el artículo de la Ley General de Educación que crea el INAFOCAM, nos damos cuenta que el INAFOCAM está llamado a formar al personal de educación, el personal del Ministerio de Educación, no a formar a los bachilleres que quieren estudiar educación. Sin embargo, por años, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio ha dedicado una porción significativa de su presupuesto que debe estar dedicado a los más de 100,000 docentes en servicio del Ministerio de Educación y, sin embargo, se dedica alrededor de un 15%, por lo menos en su plan operativo anual de este año,
a la formación de bachilleres que desean estudiar educación. Cuando usted ve este presupuesto de más de 565 millones de pesos al año para formar 700 docentes, nos damos cuenta que se intenta invertir más de 800,000 pesos anuales por estudiante que desea estudiar educación sin ninguna garantía de que éste ingresará al servicio docente público. Aquí hay dos aspectos a mencionar. Primeramente, debemos mencionar que se trata de una inversión no en el personal de educación, sino en bachilleres que desean estudiar educación. Y esto es francamente una violación al artículo 129 de la Ley General de Educación, porque esa función le corresponde al ISFODOSU, al Instituto Superior de Formación Docente, no al INAFOCAM. El INAFOCAM, como Instituto de Formación Docente, según lo establece la ley, está para formar a los docentes que están en servicio en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de más de 120,000 docentes que necesitan capacitación y formación docente, no de los bachilleres que salen de la escuela pública. Y estamos hablando de un programa de formación docente que cuesta más de 800,000 pesos al año a estudiantes que no son docentes, sino que aspiran a serlo. Entonces, esto es un aspecto a revisar precisamente en la política estatal. Esto se agrava por lo siguiente. Veamos en pantalla. Lo que vemos realmente en la política oficial de formación docente es muy poca planificación y una planificación estatal extremadamente errática por lo siguiente. Presten mucha atención. En el concurso de oposición docente que recientemente se realizó en 2021 y 2022, participaron más de 73,000 docentes en dicho concurso. De estos, apenas 29,567 aprobaron el concurso. Esto quiere decir que después del concurso, en el país tenemos más de 44,000 docentes sin trabajo. 44,000 docentes que estudiaron educación, que fueron a las universidades de este país, como aquellos que ahora se intenta becar con un presupuesto de más de 800,000 pesos anuales, sin ninguna garantía de que ingresaran al sistema. Esto lo digo porque en el país tenemos ya 44,000 personas que estudiaron educación, no pasaron el concurso, fueron a las universidades y están esperando una oportunidad para entrar al sistema educativo. Lo más serio de esto es lo siguiente. Cuando en 2017 se empezaron a dar las becas para que bachilleres estudiaran educación, tampoco hubo una planificación acertada y tampoco se hizo caso a los estudios actuariales que demostraban cuál sería la proyección de docentes que necesitaría el sistema educativo en los próximos años. El programa de docentes de excelencia que se sustenta en esa normativa 2015-09 que ha sido tan cuestionada, ha destinado los últimos 8 años más de 500 millones de pesos al año a formar bachilleres que aspiran a ser docentes sin necesidad. ¿Por qué digo sin necesidad? Fijémonos en lo que dice en pantalla. En 2017, la proyección total de docentes que necesitaba el sistema eran 97,759. Cuando empezó la política de docentes de excelencia, cada año se hizo una proyección de cuántos docentes necesitaríamos. Si vemos al día de hoy, se supone que el docente necesita unos 126,259 docentes. Pero si vemos el segundo cuadro, aquí usted tiene una proyección para los próximos 7 años. La proyección a través de estudios actuariales de cuántos docentes va a necesitar el sistema educativo público en la República Dominicana. Y en los próximos 8 años solo se proyecta la necesidad de 10,000 nuevos docentes. Sin embargo, ahora mismo en el país tenemos graduados 44,000 docentes sin trabajo. Entonces,
¿Por qué el Estado dominicano planifica gastar 800,000 pesos al año en becar bachilleres que aspiran a ser docentes, que no deberían ser becados por el INAFOCAM? Porque la ley establece que la función del INAFOCAM es la formación del personal del Ministerio de Educación. El personal que está en servicio, no el personal de personas que aspiran a ser docentes. Para eso está otro instituto del INAFOCAM, que es el ISFODOSU, que también tiene su presupuesto, que sí es la institución que debe dedicarse a estos fines. Pero lo más preocupante es lo que les estoy diciendo en el cuadro que está aquí atrás. Lo que les estoy diciendo es que el país en los próximos 8 años no va a necesitar más de 10,000 nuevos docentes. Entonces, ¿qué está pasando con la planificación del Ministerio de Educación, del INAFOCAM, del ISFODOSU? Y más importante, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con los 44,000 docentes graduados que tiene nuestro país, que están esperando para ingresar al sistema educativo público? En nuestra opinión, en el Observatorio Educativo, es una política errada el aspirar a invertir cientos de millones en formación de nuevos docentes, cuando ya el Estado cuenta con más de 40,000 personas graduadas en educación que fueron formadas en las universidades. En las universidades de este país. ¿Cuál es el tema acá? Aquí se alega que los docentes que fueron a concursos recientemente y no pasaron, que son esos 44,000, no son excelentes, no son docentes apropiados para el sistema. Pero quienes alegan eso son las mismas universidades que los formaron. Esos docentes fueron a la universidad en este país y fueron graduados. El Estado dominicano tiene una responsabilidad con un personal que ya se entrenó, que ya se graduó, y que si se alega que hoy no tienen la mejor formación, la responsabilidad del Estado es dársela. Invertir en perfeccionar a las decenas de miles de docentes que ya se graduaron en este país y que están esperando una oportunidad para ingresar al servicio docente. Reitero que lo contradictorio de esto es que las instituciones que los formaron, que son las universidades dominicanas, son las mismas que alegan que hay que seguir formando otros docentes que sean excelentes. Y alegan que el problema era que no había una buena política de formación docente. Pero fueron ellas mismas quienes los formaron. Y quiero hacer un llamado al Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana en tal sentido. Porque quienes están llamados a garantizar la calidad de la educación superior son las autoridades. Nuestro país tiene una deuda moral, ética, estatal, con más de 40,000 profesionales que fueron a la universidad en este país a estudiar educación, estudiaron educación y fueron graduados y certificados. Nuestro país no debe seguir invirtiendo cientos de miles de millones de pesos en formar nuevos docentes sin ni siquiera tener una garantía de que van a tener trabajo. Porque el tema es que si ya tenemos 44,000 docentes esperando y se sigue formando docentes sin ninguna garantía de que van a poder ingresar al sistema educativo, porque eso depende del concurso, entonces esa no es una planificación acertada, ni tampoco es una decisión responsable de autoridades gubernamentales, ya que son ellas las llamadas a garantizar la calidad de la educación superior. Y si esos 44,000 docentes que fueron a concurso no son de calidad, aquí a quien hay que cuestionar es a las instituciones que los formaron también. Y al mismo Estado dominicano, que no pudo supervisar y garantizar calidad en la formación docente superior. Con la mitad de la inversión que se intenta hacer en becar bachilleres para que estudien docencia, sería mejor dedicarla al perfeccionamiento, al diagnóstico de las necesidades que pueden tener esos 44,000 docentes que ya se graduaron. Y sería más estratégico, menos costoso, una inversión más acertada, diagnosticar las necesidades de esos 44,000 docentes y ofrecerles una oportunidad de desarrollo profesional para que en años futuros, cuando haya necesidad de docentes,
estos puedan concursar. Y aún así, según las proyecciones de los estudios actuariales que se han hecho en el país, en los próximos 10 años, no vamos a necesitar más de 12,000 o 13,000 docentes. O sea que aún así habría más de 25,000 profesionales de la educación sin trabajo, porque no hay espacio. Las proyecciones de retiro, de jubilación, de pensión, que se hacen mediante estudios actuariales, lo que demuestran es que no necesitaremos más de 10,000 o 15,000 docentes en los próximos 10 años. Entonces, ¿por qué seguir gastando en becar bachilleres para estudiar educación si tenemos decenas de miles esperando y que merecen una oportunidad? Que no puede irresponsablemente el Estado simplemente tildarlos de incompetentes porque se graduaron a la universidad. Y otra cosa, las mismas universidades que los graduaron son las que hoy aspiran a participar en otros programas de formación docente para la excelencia. A pesar de esto, como vemos en pantalla, cuando usted lee la publicación que se dio esta semana en el periódico El Diario Libre, que dice que aprueban un nuevo marco de formación docente, como que el problema de la calidad educativa es simplemente la formación docente, se expresa que fue aprobado a unanimidad en la reunión encabezada por el ministro de Educación Superior, luego de que una nueva comisión creada por el presidente Luis Abinader lograra un consenso debido a los desacuerdos por la intención de bajar los estándares de ingreso a la carrera docente, lo cual es falso. En ningún momento aquí se habló de bajar los estándares. Aquí de lo que se habló fue de adecuar los estándares a la realidad educativa dominicana y no irresponsablemente aspirar a formar un bachiller que no existe en el país, el cual el Estado nunca ha logrado formar por incompetencia del mismo Estado, e ignorar el producto de la educación. Aquí se dice que además de mantener la prueba PA y establecer los puntajes mínimos para su aprobación, habrá una revisión de títulos. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo que se alegó ciertos sectores de la República Dominicana para poder justificar el abandono de 44,000 profesionales que ya ellos mismos formaron, fue precisamente alegar que lo que se quería hacer con la modificación de la normativa 2015-09 era disminuir los estándares. Señores, vamos a estar claros. Aquí hay que ser más responsables. El Estado dominicano en los últimos 30 años ha fracasado en proveer una educación de calidad, una educación preuniversitaria de calidad. No es serio, no es científicamente correcto tampoco usted estar consciente de que el sistema educativo dominicano no produce un bachiller con las competencias a las que aspiramos, porque ustedes no son capaces ni siquiera de darle libros de texto, ni una buena alimentación, ni una infraestructura escolar funcional, entre otras cosas, y luego aspirar a que para entrar a la universidad se tenga un perfil que ni siquiera existe en este país. Con relación a la normativa 2015-09 para la formación de docentes de excelencia, se hicieron varias investigaciones científicas, dado todo el debate que esta normativa provocó. Una de ellas, como veremos ahora en pantalla, fue un estudio sociocultural y un análisis antropológico de ese programa de docentes de excelencia. Y el otro fue un estudio evaluativo del programa de formación docente de excelencia en la República Dominicana, ambos hechos por la OEI y por el mismo INAFOCAM. Cuando usted ve en pantalla acá, ¿qué dice el análisis sociocultural y antropológico sobre este programa de formación docente? Y en términos de los vínculos del contexto socioeducativo con los logros, obstáculos y desafíos de la formación inicial docente y su implementación, usted lo que descubre en este estudio es evidencia de que en general el contexto socioeducativo de la educación pública no guarda mucha relación con las aspiraciones de la normativa 2015-09. ¿Qué está pasando acá? Acá se requiere ahora, mediante esa normativa, que una persona que aspire a ser docente tome la prueba PA. Esa es una prueba internacional no hecha en este país, que no guarda ninguna relación con los estudios que atraviesa un bachiller en este país, que de hecho es una prueba de los Estados Unidos, que se da para entrar a la universidad en Estados Unidos. En Estados Unidos se llama el SAT, acá le dicen la prueba PA, y esta prueba en Estados Unidos ha sido objeto de múltiples cuestionamientos porque se ha demostrado con investigaciones que esa prueba
no favorece a las minorías, a los latinos, a los negros. O sea, es una prueba que en el mismo Estados Unidos es muy cuestionada, porque obviamente no tiene mucha relación con las características socioculturales y antropológicas del sujeto que sale de la escuela en ciertas etnias. Esta prueba tampoco guarda relación con la realidad de un bachiller dominicano que aspira a entrar a la universidad. Entonces aquí tenemos una gran contradicción. El Estado dominicano está consciente de que ha fracasado en proveer una educación de calidad. Sin embargo, para garantizar el ingreso a la universidad, da una prueba que no guarda ninguna realidad, ninguna conexión con el producto de la educación escolar, en lugar de usar la universidad para poder compensar a través de los propedéuticos y programas de compensación los logros que no se alcanzaron en la educación preuniversitaria. Nosotros participamos en varias de las sesiones de trabajo de este estudio y del análisis de esa normativa, y de la misma podemos decir lo siguiente. Veamos en pantalla. Veamos este párrafo que hace el mismo Diario Libre sobre esta noticia, donde dice que además de mantener la prueba PA y establecer los puntajes mínimos para su aprobación, habrá una revisión de títulos y demás. La prueba PA se mantendrá como uno de los criterios de admisión en las carreras hasta que el país diseñe y valide su propia prueba de aptitud. Pero eso debe hacerlo el país hace años. ¿Por qué? Porque entre las recomendaciones del estudio evaluativo del Programa de Formación Docente de Excelencia de la República Dominicana, se sugirió, hace 2 años ya, contratar a un equipo de expertos internacionales en pruebas estandarizadas ajenos al College Board. El College Board es la institución que hace la misma prueba PA. Esto para que analice la prueba PA a profundidad y compare la misma en cuanto a concepción, respuesta a las tendencias actuales a nivel mundial, estructura y demás. En 2021 se estableció que el equipo debería rendir su informe en un plazo no mayor de 6 meses. Sin embargo, hoy estamos en 2023 y esto no se hizo. ¿Qué se ha hecho ahora? Simplemente aprobar la normativa, sin prestar atención a que hay investigación científica y estudios antropológicos y socioculturales que establecen que el perfil del bachiller dominicano no coincide con las aspiraciones de las pruebas PA, por ejemplo. De hecho, hay otro aspecto muy importante. ¿Quién estudia educación en este país? Quienes se inclinan por la carrera de educación no son los estudiantes de los centros educativos más avanzados de este país. El 99% de los estudiantes que van a la educación privada no estudia educación. Quienes van a los mejores colegios de este país no estudian educación. La inmensa mayoría de las personas que deciden estudiar educación lo hacen a través de una beca, porque no pueden pagar la carrera. Y la inmensa mayoría de ellos vienen de la educación pública. Y si el Estado está consciente que la educación pública ha fracasado, que no da el producto que espera el diseño curricular dominicano, entonces, ¿cómo es que se cae en la hipocresía de a la hora de entrar a la universidad exigirle a los estudiantes una prueba internacional y que no guarda ninguna conexión ni relación con la realidad educativa dominicana? Pero eso lo hacen bajo una premisa que es darwinista, que es lo que yo llamo el darwinismo social, el darwinismo educativo. Se alega que se quieren atraer los mejores a la educación. Pero un momentito, el Estado dominicano no puede incurrir en elitismo, porque el Estado debe ser el garante de los derechos para todos. Además, hay un tema ahí conceptual y de filosofía educativa, porque no hay ninguna garantía de que una persona que haya sido un buen bachiller tenga ni la vocación de ser maestro, ni que al final de terminar la carrera, cuando la concluye, va a una escuela, tampoco pueda hacer un buen desempeño de la carrera si no están dadas las condiciones, y hay que verlo en la práctica. Mucha de la gente que hoy en día estudia educación no es por vocación, es porque le dan una beca, y eso tiene un impacto en la calidad de la educación, porque el maestro sobre todo debe tener vocación. Todo lo demás se adquiere con entrenamiento y formación. Y estamos ignorando las características socioculturales y antropológicas del sujeto, que es el educando, bajo una falsa premisa de que se quiere excelencia en el docente.
Pero la excelencia del docente no se da en la formación inicial simplemente. Mucho menos cuando muchos de esos docentes que van a esos programas de excelencia llegan a una escuela pública y se encuentran con un lugar inhóspito, algo totalmente distinto a aquello para lo cual se les preparó. Las escuelas públicas no son el lugar para los cuales se prepara a un docente en un programa de excelencia académica. Nosotros tenemos evidencias en nuestras investigaciones del shock que atraviesa un docente cuando sale de la universidad y entra a una escuela pública que ni siquiera tiene agua en los baños, que no tiene libros de texto, con aulas sobrepobladas, con una alimentación, bueno, no alimentación, con una desnutrición escolar que le dicen programa de alimentación escolar, le dicen, pero nada de esto. Y una serie de factores en las escuelas públicas que no permiten una práctica docente de excelencia. Aún así, desgraciadamente, se está ignorando lo que la investigación técnica determinó sobre la normativa 2015-09 y sobre temas como la prueba que se intenta dar para su ingreso. Continuemos viendo en pantalla qué dicen las investigaciones sobre esto. En el estudio evaluativo del Programa de Formación Docentes de Excelencia de la República Dominicana, también se hizo la siguiente recomendación. Evidenciado el bajo nivel de formación con que ingresan los aspirantes a estudiar la carrera de educación, proponemos diseñar programas y materiales de preparación y reforzamiento desde la secundaria, orientados a posibles aspirantes a la carrera. Explorar otras estrategias de evaluación para el ingreso a programas de formación docente. Por ejemplo, en Chile existen programas que permiten a los estudiantes de secundaria participar en una trayectoria formativa que les permite descubrir y canalizar su vocación pedagógica acompañados de pruebas de potencialidad pedagógica. Esa fue quizás la mejor recomendación que dio este estudio. Porque esta recomendación guarda mucha relación, primeramente con el aspecto vocacional de la carrera de educación y segundo, con la preparación paulatina desde la educación secundaria. No aspirar a hacer de la universidad un filtro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los bachilleres de la República Dominicana? ¿Vamos a ignorar que el Estado ha fracasado y que no le da una educación de calidad? ¿Y vamos simplemente a admitir a los más aptos en la universidad, en lugar de utilizar la universidad para remediar lo que no se logró en la escuela pública? Y la recomendación que dio la investigación con relación a esta normativa y esta propuesta de docentes de excelencia fue empezar el programa en la secundaria, con el aspecto vocacional, con las pruebas vocacionales, con la orientación. Pero no, ahí lo que hay es otro trasfondo. Hay primero un trasfondo de elitismo educativo, de darwinismo, de la sobrevivencia de los más aptos. Y también a querer remediar en un momento errado lo irremediable. Entonces aquí se está actuando a espalda de las mismas investigaciones que se hicieron para mejorar la misma normativa de formación docente, lo cual es otro error. Veamos qué continúa diciendo el estudio. El estudio sugería construir una guía a partir de las prácticas institucionales que han resultado exitosas para las instituciones de educación superior y para que den seguimiento a los que han manifestado intereses en estudiar una carrera de educación, los orienten para prepararse para las pruebas y se promocionen programas de preparación y nivelación desde la secundaria. O sea, la formación docente debe iniciar como política educativa desde la escuela, desde el nivel secundario. Si la educación es algo tan importante para este país, esto lo que evidencia es una falta de política educativa enfocada a la formación docente que sea efectiva. Sin embargo, lo que esta semana aparece en la prensa aprobado es exactamente la misma normativa que se ha cuestionado tanto en este país. También, continuemos en pantalla, viendo lo que dice uno de los estudios con relación a esto. Se considera necesario que se establezcan mecanismos de colaboración y coordinación entre el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio para responder a las cantidades de estudiantes a formar de acuerdo con las necesidades del MINERT.
evitando tener más estudiantes de los requeridos en algunas carreras y menos en otras. La política de becas con fondos públicos debe garantizar la disponibilidad de plazas en el sistema educativo público para que los egresados del programa de formación docentes de excelencia se puedan insertar, mejorar el nivel de los docentes y la capacidad educativa. Pero para esto es necesario realizar estudios prospectivos actualizados de necesidades de docentes que permitan responder a las demandas en relación con la cantidad de estudiantes que ingresan a las distintas carreras y a la proyección. Señores, la investigación que se hizo sobre la normativa de formación docente decía lo mismo que habíamos dicho sobre el tema de la cantidad de docentes que en realidad necesita el país. Estamos hablando de que en este país tenemos más de 44,000 profesionales de educación sin trabajo, que fueron al concurso y no lo pasaron, que están esperando una oportunidad para entrar al sistema educativo, que el Estado les falló, porque el Estado debe ser el garante de la calidad de los programas de educación superior. Y usted tiene más de 40,000 personas que fueron a la universidad, se graduaron y hoy en día el Estado los rechaza porque no tienen el nivel. Y lo peor de esto es que a pesar de lo que dicen los estudios, que advierten que se debe hacer una estimación precisa de las necesidades futuras, el Ministerio de Educación, el INAFOCAN, el ISFODOSU, están actuando a espaldas de esto. Continúan presupuestando en sus planes operativos anuales cientos de millones de pesos en becas a bachilleres y en el caso del INAFOCAN, una violación a la misma Ley General de Educación, porque la función del INAFOCAN no es la formación de docentes a nivel inicial, según establece la ley. La función del INAFOCAN es la formación del personal del Ministerio de Educación, los que ya están trabajando en el ministerio, que son más de 120,000, con un presupuesto que todavía es muy limitado, porque es apenas el 1% del presupuesto total de educación. Y luego se sigue con el cuento de que se quieren mejores docentes, pero no se quiere apoyar a los que están en sí en el sistema. Si usted le da el 1% del presupuesto de educación a la formación docente y dice que ellos necesitan mejorar, entonces eso no es muy coherente. Un aspecto muy importante al que queremos hacer referencia en este momento es precisamente a quienes participaron en esta decisión. Veamos en pantalla. El periódico Diario Libre refiere lo siguiente. Una comisión logró el consenso. Y dice aquí, las discusiones las dirigió el ministro de Educación Ángel Hernández, quien integró a 32 comisionados representantes de la UNFU, World Vision, Flaxo, Foro Socioeducativo, Poveda, la Asociación de Universidades Privadas, UNIBE, Pucamaima, ISFODOSU, INTEC, Inicia Educación, INAFOCAM, Instituto 512, la ADOU, Fundación Sur Futuro, Plan Internacional, Educa, Fe y Alegría. Señores, quienes están tomando las decisiones sobre los programas de formación docente son las mismas instituciones que se la venden al Estado. Grupos empresariales y universidades privadas son las que compusieron esa comisión, que son los mismos vendedores del servicio de formación docente. Entonces, desgraciadamente, aquí se está excluyendo a la clase docente de las decisiones sobre políticas de formación docente. ¿Y quiénes toman las decisiones? Las mismas empresas privadas que venden formación docente y las instituciones que venden formación docente. Una comisión del gobierno dominicano, integrada estrictamente por proveedores del mismo servicio que se compra, que excluye la participación de los gremios de docentes sobre el tema que le concierne a los gremios de docentes, no es una forma adecuada de manejar el tema de las políticas de formación docente. En esta decisión no se puede hablar de consenso, porque no puede ser el vendedor del servicio, las universidades, los que definan las políticas de formación docente. Cuando dicen consenso, nosotros nos preguntamos,
¿Consenso con quién? Con el vendedor del servicio. Yo te compro el servicio y tú me dices cómo tú me lo vas a dar. Y entonces, ¿por qué se excluye a los gremios de docentes de este país de las decisiones sobre política educativa? Ahí no estuvo ni siquiera la UAST, que también es una universidad, pero es una universidad del Estado. Ninguno de los gremios de docentes. ¿Y por qué no estuvo ahí invitada la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que es un gremio que tiene más de 100,000 docentes? Tampoco estuvieron los técnicos. Ahí tampoco estuvieron los directores de escuela. Ninguna de las asociaciones de docentes de este país fueron invitadas o incluidas. El mismo ministro de Educación, que es dueño de una universidad privada, hace una comisión con las universidades privadas del país y con un grupo de instituciones que también están involucradas de una forma u otra en vender servicios de formación docente al Estado Dominicano. Y entonces le llaman consenso. Consenso sin el actor más importante, el docente. Eso no es serio. Eso no es efectivo. Eso no va a lograr mejorar mucho la política de formación docente, porque ahí impera una sola visión. La visión de grupos empresariales sobre la educación y la visión de los intereses que venden ese servicio, las universidades. Entonces no podemos decirle al pueblo dominicano que se logró el consenso sobre un tema de formación docente cuando es el proveedor del servicio al que se usa para definir los criterios y también tomar las conclusiones. Desde el Observatorio Educativo queremos llamar a la atención al Ministerio de Educación a que esto, educación superior y educación, porque quien coordinó la comisión fue el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, pero esa era una comisión del MESIT, no del MINERT. Entonces, los gremios de docentes no tienen nada que decir, no son importantes. O sea, los principales actores del sistema educativo en términos docentes son los docentes. ¿Y por qué se excluyeron a todos los gremios de docentes de un tema tan importante y se le dejó a los proveedores que venden el servicio? Esto llama mucho la atención. Cuando vemos las instituciones, como vemos en pantalla, los involucrados precisamente en esta decisión son las mismas instituciones que son asesoras del Ministerio de Educación, las que les venden el servicio de formación docente y las que deciden cómo se va a hacer la política de formación docente en este país. Desgraciadamente, eso no se llama consenso. Eso tiene otro nombre. Entonces, si queremos mejorar la educación dominicana, en primera instancia tenemos que entender algo. El docente es apenas un factor asociado a la calidad de la educación. Y aunque sea un solo factor, es indispensable. Y si se quiere mejorar la educación en este país, no se va a lograr hacerlo simplemente con una asociación de empresarios privados y de universidades y ONGs, todas interconectadas de una forma u otra, ignorando a la clase docente, ignorando a los gremios de docentes. Quienes están día a día en las escuelas públicas no son las universidades privadas y sus funcionarios, son los docentes. Y si queremos mejorar la educación, eso es imposible sin la participación activa y el concurso de los docentes. No podemos llamarle consenso a la decisión sobre una política educativa cuando son los mismos vendedores del servicio los que toman las decisiones, los que fijan posición. Inclusive, algunas instituciones hasta vinculadas con muchos de los productos y las pruebas que se dan ahí. Ojo, si queremos mejorar la educación dominicana, tenemos que hacerlo desde una perspectiva seria, honesta, objetiva. No ignorando al actor más importante del sistema educativo, que es la clase docente. No se va a convencer a la clase docente de que acá se quiere mejorar la educación cuando se tomen medidas y se den estocadas como estas a la educación dominicana y a la formación docente. Tenemos que entender lo que dicen los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación y quisiera verlo nuevamente en pantalla.
Recuerden que la mayor parte de las responsabilidades sobre la calidad de la educación recaen sobre las autoridades del ministerio. Y si las decisiones que toman, obviamente, no son las más serias ni las más técnicas en términos educativos, no vamos a lograr cambiar mucho. La educación es un constructo holístico, sistémico, integral. Y para lograr mejorar la educación dominicana y tener mayor calidad educativa, debe haber una conjunción de actores y todo esto que vemos ahora en pantalla, desde las políticas sociales, las políticas educativas, la gestión institucional, todo esto debe estar estrechamente coordinado de manera sistémica. Y esto no se está dando en la República Dominicana. Todavía se siguen tomando acciones al azar, por grupos de intereses y respetando la investigación. La normativa 2015-09 fue sujeto de muchas investigaciones y de muchos debates. Y muchos de estos debates y muchas de esas investigaciones lo que demostraban era que no era una normativa de formación docente adecuada a la realidad dominicana, que ignoraba la realidad del bachiller dominicano. Y otros aspectos que no tengo el tiempo esta noche para tocar, como la distribución del contenido de la carrera. Una carrera que su contenido despedagogiza la educación dominicana. Una carrera que, a pesar de predicar estar en una educación basada en competencias, centra la mayor parte de su contenido curricular en la parte disciplinar, en el dominio de la disciplina y no en la parte pedagógica, ni psicosocial, ni psicopedagógica. Por un lado, en este país se predica que estamos ante un currículo sociohistórico, socioformativo, constructivista. Sin embargo, en la formación estamos yendo de vuelta al cognitivismo y hasta al conductismo. Porque aquí hay una primacía en la normativa 2015-09 del contenido por encima de la pedagogía. Son estas contradicciones e inclusive mucho cuidado, estos conflictos de intereses entre instituciones que son las que están involucradas en dar un servicio y que finalmente terminan siendo también las que deciden cómo se van a hacer los servicios, y la exclusión intencional de la clase docente en temas como este, lo que continúan poniendo en tela de juicio el futuro de la educación dominicana y la pertinencia de las medidas tomadas por las autoridades de educación. La educación al día de hoy en la República Dominicana continúa en crisis, y esa crisis es producto de acciones irregulares como esta y desacertadas. E insistimos, sin la clase docente no hay escuela. Sin coherencia y políticas sociales y educativas adecuadas tampoco habrá calidad de la educación. Así que nuevamente hacemos un llamado a las autoridades a que se revise la medida que se ha tomado con la política de formación de docentes de excelencia y a que haya un cambio de dirección en el Ministerio de Educación, porque en la actualidad lo que vemos es una gestión que básicamente ignora la posición del docente, que excluye a los gremios docentes de las políticas más importantes como esta de formación docente y que tiene aparentemente hasta una actitud hostil ante esa figura que es el docente, al que siempre se ha utilizado en este país como el chivo expiatorio, un sistema que ha fracasado en algo tan básico como garantizar libros de texto en la escuela y que hoy en día está buscando salidas bastante cuestionables al respecto. Un sistema que ha fracasado en garantizar un espacio meramente conducente al aprendizaje, una infraestructura escolar que sea realmente amena, que sea un ambiente para el aprendizaje, con maestros que no cuentan con medios y recursos para el aprendizaje, sin sistemas de apoyo, con políticas educativas erráticas. Nada de eso depende del maestro. Sin embargo, se sigue vendiendo a este país la farsa de que el problema de la educación es la calidad de los maestros, cuando el maestro no incide en más de un 30% en los factores asociados a la calidad. Señores, ya el pueblo dominicano está cansado de tanto fracaso educativo. Los docentes de la República Dominicana también estamos ya cansados de esto. Por eso
hacemos un llamado a las autoridades desde el Observatorio Educativo a que se revisen las políticas de formación docente, la inversión errática que se hace, a que se tome en consideración que el país ya tiene más de 40.000 docentes sin trabajo, esperando una oportunidad, y que aquí no habrá necesidad de más de 10.000 o 15.000 docentes en los próximos 10 años. Por lo tanto, consideramos un dispendio del 4% el estar invirtiendo en becar personas de las cuales no se tiene ninguna certeza que van a poder ingresar al sistema, cuando ya usted tiene decenas de miles ahí esperando. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su espacio, el Observatorio Educativo. Les esperaré el próximo viernes por acá, Carivisión Canal 26, a partir de las 7 de la noche, para que continuemos revisando la realidad educativa dominicana en este esfuerzo de mejorarla. Muchísimas gracias a todos. Que descansen.